Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Sí, esta clase va a ser en Paint. Ja. Entonces, la clase pasada, sí, que fue eones atrás. No sé lo que significa eones, pero sé que es con tiempo, así que y suena a mucho, así que va bien. Entonces, la clase pasada, como para hacerles un refresca de memoria, vimos árboles. Un segundito, ahí está. Empezamos con, voy a poner una letra. A de árbol, ¿sí? Vimos árboles. ¿Sí? Árboles son estructuras enlazadas que pueden tener más de un hijo en general, ¿sí? Más de un siguiente que llamamos hijo. Esos son árboles en general, donde puede ser de uno hasta la cantidad que fuere, la cantidad de hijos. Después dijimos, bueno, pero nosotros vamos a trabajar específicamente con árboles binarios, ¿sí? O sea, árboles que tienen como mucho dos hijos, o sea, o tienen 0, 1 o 2 hijos cada nodo o subárbol o como queramos decirle, ¿sí? Nosotros, acá voy a hablar mucho con nodos y cosas por estilo, porque me voy a ir acercando a cómo lo vamos a terminar implementando. O sea, la clase, cuando decimos árboles binarios, donde un árbol binario no es un TDA, porque no hay forma de trabajar con eso sin saber la estructura interna, básicamente. O sea, si yo quiero guardar algo, tengo que meterlo en algún lado específico y no tiene mucho sentido. Lo vamos a trabajar especialmente, nos sirve mucho de forma pedagógica para ejercitación, para ejercitar cosas con árboles, ¿sí? Nosotros podemos llegar a agregarle un método o primitiva al árbol, no lo piensen como un TDA. Ahora sí vamos a decir, bueno, vamos a usar esa estructura, vamos a dejar de decir, bueno, tengo un árbol que tiene hijo izquierdo, hijo derecho, o sea, un árbol izquierdo, un árbol derecho. Ahora vamos a trabajar con nodos. De vuelta, esos detalles un poco más finos los van a ver en la práctica de por qué necesitamos trabajar de esa forma y no es conveniente trabajar de la otra, no porque no fuera a funcionar, sino porque tenemos que rellenar cosas repetidas. Y hoy vamos a ver un tipo de árbol binario muy específico. ¿Qué pasa? El árbol binario nos sirve como implementación de diccionarios, que es en realidad para lo que lo introdujimos. ¿Por qué no? Bien, si quiero buscar la clave que tengo que buscar, que va a estar guardada como la clave de un nodo o lo que fuere, tengo que buscar a través de todo el árbol. Tengo que ir a izquierda y a derecha a buscarlo. En algún momento lo encontraré, buenísimo, pero en algún momento tal vez no, porque no está. Y bueno, me tengo que recorrer todo el árbol, básicamente. Entonces, un árbol binario, básicamente, como implementación de diccionario, no me sirve porque es ODN. Ya habíamos visto otras implementaciones que eran ODN, y eran un poquito menos complicadas que tener una estructura enlazada, que tenemos que escribir todo recursivo y asegurarnos un montón de cosas. Entonces, no vamos a hacerlo así. Pero, si lo modificamos levemente, nos va a servir bastante. Vamos a empezar a ver. Vamos a ver una pequeña variación. Vamos a poner otra letra más a esto, A, B, B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir árbol binario de búsqueda? Es la traducción al español de lo que significa en inglés. Lo voy a poner acá, pongo las siglas en inglés, después explico qué es, para no spoilearme. Si lo buscan por alguna razón en internet o en la bibliografía va a estar como BST. ¿Sí? El nombre en inglés es mucho más correcto que en la traducción al español, pero bueno, esas cosas pasan muchas veces. Entonces, bueno, tenemos nuestro ABB, árbol binario de búsqueda, que lo que va a hacer es ser un árbol binario, y antes de que alguien diga búsqueda, sí, va a tener una propiedad que va a ser lo que nos haga que sea de búsqueda. La propiedad es la siguiente. Todo nodo tiene a izquierda, estoy usando mi izquierda, todo nodo tiene a izquierda cosas más chicas y a derecha cosas más grandes. Esa es la propiedad. Repito. O sea, yo tengo a mi izquierda, mi hijo izquierdo es más chico que yo. Mi hijo derecho es más chico que yo. Es más grande que yo, ¿sí? El hijo derecho es más grande, ¿sí? Izquierda es más chico, derecha es más grande. No, o sea, en serio, piensen que yo estoy dando vuelta a mi cerebro para hablarles con izquierdas y derechas, ¿eh? O sea, al mismo tiempo, mi hijo izquierdo es una bebé. Mi hijo derecho es una bebé. Y para terminar de completarlo, para que funcione bien,
todo, o sea, siempre todo lo que esté a izquierda tiene que ser más chico, todo lo que esté a derecha tiene que ser más grande que yo, ¿sí? Vamos a poner ejemplitos. Yo, por ejemplo, tengo, a ver, pensemos, voy a poner ahora con numeritos que es más fácil. Esto, ¿es un árbol binario de búsqueda? No. O sea, yo a una primitiva, una función, lo que fuere, que me devuelve true o false. Maybe lo dejamos para computación cuántica. ¿Sí? No. True. Sí, o sea, no hay nada que me diga que esto no es un árbol binario de búsqueda. No hay nada que me demuestre lo contrario, básicamente. Por ende, lo es. Es un árbol binario de búsqueda. Bien. ¿Esto? Sí, porque este de acá es ABB, este de acá es ABB. Todo lo que está, el hijo izquierdo es más chico, el hijo derecho es más grande, está todo, parece todo tranquilo. Ok. Esto acá, ¿es ABB? A ver, veamos. La parte derecha no cambió, esto es ABB, ¿sí? Vamos a la parte izquierda. Vemos que a izquierda no tiene nada, lo cual está bien, porque si no hay hijo no hay nada que me... O sea, por ejemplo, si yo, para poner un caso muy extremo, tengo, esto es un 1, ¿sí? Perdonen. Esto, ABB. ¿Sí? Estamos bien. Esto, ABB. ¿Sí? Sí. Esto, no. Esto no ABB. Bien. Porque a la izquierda tengo algo más grande. La regla es a izquierda más chico. Bueno. Gracias, mala onda. Ok, sigamos. 3 es más chico que 5, así que está bien. Y 14 es más grande que 3. Entonces, ¿cuál es el problema? Que 14 es más grande que 5. Entonces, no es cierto que a izquierda de 5 todo es más chico. ¿Sí? Porque el 14 está a la izquierda de 5. Está dentro de lo que es el subárbol izquierdo. Entonces, esto no es porque este nodo no cumple la propiedad. Este subárbol es una ABB. Este subárbol es una ABB. El que no es este. Es este. ¿Sí? Importante. Todavía no vimos ni cómo armar el coso. Puede llegar a ser un problema o no, dependiendo de un montón de cosas. ¿Cómo? Si es solamente 5 con... O sea, si solamente estuviera en el 5 y el 9, sí sería ABB. Pero acá tengo también esto otro, que me jode. No, 14 es más grande que 5. Por lo menos estemos hablando no estoy pensando en, no sé, suma de dígitos y cosas por... O sea, eso se podría llegar a hacer, pero no es... Acá lo estoy yendo por el lado simple. 14 es más grande que 5. Estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esto no. Pero esto... Un segundito porque estoy para hacer cagada. Ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, pongo... Acá también, ¿sí? ¿Acá? No. Tampoco. ¿Por qué? De vuelta, el problema está acá. Ok, bueno, están agarrando. Voy a hacer... ¿Y ahora por qué no? Claro,
Si bien es cierto, 17 es más grande que 5, o sea, por ese lado está todo bien, el problema es que no se cumple que hijo izquierdo e hijo derecho sean ABB, porque este de acá no lo es, porque no cumple que todo izquierda sea más chico, ¿sí? O sea, el concepto creo que es más o menos sencillo, no nada demasiado. Pero vamos a, si no les molesta, sí. No, porque nosotros dijimos que en diccionarios no vamos a aceptar repetidos. Vamos a tomar la misma política, eso después lo van a ver en la práctica, pero vamos a tomar la misma política que si me dan algo que ya estaba, lo único que voy a hacer es actualizar el dato. Espera, ¿qué, ¿el 2 dónde? Acá, porque no. Sí. Dame que borro este para. No, porque ya ahí no es ABB. Sí, decime. ¿En dónde? ¿Lo pongo? 4 a derecha y el 2 a izquierda. Perdón, lo pongo bien. ¿Está bien? El 1 tendría que, para que esté correcto y tenga sentido, lo tendremos que poner acá. Igual vamos a ver cómo es que se guardan cosas, no estoy esperando que se les ocurra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué esto me serviría de algo. Primero vamos a ver lo siguiente. Voy a guardar todo un árbol. Ahora voy a hacerlo con letritas, nada más para mantenerme parecido a la clase anterior. Y vamos a verle los recorridos, así de paso los repasamos, ya que estamos. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a poner vamos con una F. Supongamos que tengo este árbol. Pueden corroborar que es un árbol binario de búsqueda, por favor, porque uno le puede pifiar con el tema del abecedario. Esta vez me mantuve con letras de las nuestras para que no hayan errores. Por favor, dígame si hay algún error. Sí, la D es más grande que la A, pero es más chica que la E, está todo bien. La F a izquierda está la D, que es más chica, a la derecha la G. K, todo lo de la izquierda es más chico, está todo bien. Lo mismo con el resto. ¿Sí? Si estamos bien, vamos a hacerle pequeño seguimiento. Voy a ir un poquito para acá para tener un poquito más de lugar. Vamos a hacerle, a ver, vamos. Ya que estamos, vamos a hacerle todos los recorridos. Estamos. Vamos con, primero, preorder. ¿Hay quien se anima a empezar a tirarme cosas del preorder? Ok, bien. Primero, por cualquier cosa, les recuerdo a todos que diga qué mierda me estaba diciendo, qué era el preorder, y tienen que empezar a tirar hojas para atrás. Preorder era primero me miro a mí, después a mi hijo izquierdo, después a mi hijo derecho. Así que me estaban diciendo, primero va la K, bien. Después, ¿cómo? F. D. A. E. G. R. L. N. Z. Ok. Ahora vamos con el post order. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Vamos un segundo. Buenísimo, sí. Ok. A. Después. No, D no. E.
Porque primero, recuerda, post-order es, primero veo a mi hijo izquierdo, y eso recursivamente. Después veo al hijo derecho, eso recursivamente. Y después a mí. En este caso, K dice voy a mi hijo izquierdo, se dice voy a mi hijo izquierdo, se dice voy a mi hijo izquierdo, se voy a mi hijo izquierdo. Llegué a termino, cuando vuelvo a D, digo, bueno, ahora voy para el lado derecho. ¿Sí? Entonces, ahora voy a E. E que como no tiene hijos, ya está. Ahora sí, D porque ya terminé de ver ambos. G, F. Ahora vamos R, pero de ahí vamos primero izquierda, que no tiene nada, y después todo derecha, izquierda, etc. ¿Sí? Entonces ahora N, M, L, y ahora Z, R. Y ahora, perdón, sí, me olvidé de acá. Bien. Y ahora vamos, voy a poner el, no sé, azul. Vamos con el in order, que yo les prometí que iba a servir para algo y ahora lo vamos a ver. In order, bien. A, D, E, F, G, K, L, M, N, R, Z. Este es el fácil de ver. ¿Qué le pasó al in order? Está ordenado. ¿Por qué está ordenado? Porque el árbol tiene una relación de orden. Está diciendo a izquierda todo es más chico, a derecha es todo más grande. Y en el recorrido in order digo, primero voy a izquierda, que es donde están los más chicos. Y después me veo a mí, que estoy en el medio, y después voy a derecha, que están los más grandes. Y esa lógica se replica donde el árbol ya de por sí tenía esa propiedad también. No es simplemente, bueno, la raíz nada más la tiene. Como todos lo tienen, esa lógica se sigue replicando y entonces el recorrido in order es un recorrido ordenado del árbol. ¿Qué significa? Que cuando ahora implementemos nuestro árbol, nuestro diccionario con un árbol, tenemos una forma de recorrerlo de forma ordenada, cosa que con el hash no teníamos. ¿Sí? Porque algo que no podemos decir es, ¿para qué mierda querrías hacer otra implementación de un diccionario si ya tenés el hermoso hash que es todo O de 1? O sea, ¿por qué gastar tiempo en ver otra cosa? Bueno, el hash no tiene orden y a veces el orden es importante. Incluso van a ver en la práctica que, que podemos iterar por rangos esta estructura sin mayor complejidad. Sí. La búsqueda es binaria, exactamente. ¿Sí? Porque si lo vemos, un segundito me voy a agarrar mi punterito que lo tengo en algún lado. Ahora lo veo. Cuando yo, lo siguiente que toca hablar, un segundito. Estoy buscando no perderme nada. No, hacer recorridos para ver. Ok. Sí, lo siguiente que justo tocaba eran ver las búsquedas, así que le vamos a charlar. Antes, les escribo acá el nivel, es nada más por completitud, pero no porque sea relevante en realidad. Incluso es posible que en la práctica se lo pasen de largo. Pero pongo acá nada más. No, por niveles, que acá tendríamos K, F, R, D, G, L, Z, A, E, M y N. ¿Sí? Y ahí está. Ok, bueno, eso nada más por completitud. Después esta hojita veo incluso después la guardo. Igual probablemente la modifiquemos un toque, pero no importa. Es lo mismo que vimos en la clase pasada por ahora. Ok, volvemos al arbolito. ¿Sí? Si yo quisiera buscar, voy a decir la M. ¿Cómo hago? Bien, a ver, ordenemos un poquito. Me fijo, ¿lo que estoy buscando está acá? No. ¿Sí? Ok, no es la raíz del árbol, así que no estamos acá. Ok, buenísimo. En lo que teníamos el problema con el árbol binario es que no puedo decir si voy a izquierda o a derecha, pero acá sí puedo decirlo. ¿Por qué? Exactamente, es M. ¿Es mayor o menor que K?
Es mayor. Entonces, si M está en el árbol, todavía no lo sabemos, si M está en el árbol, ¿de qué lado va a estar? ¿Izquierda o derecha? Derecha, sí o sí. Entonces ya descarté, y ahí es donde parece búsqueda binaria. Porque me voy acá, y ahora digo, che, no es lo que estoy buscando. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para izquierda o derecha? No, o sea, más allá de si lo ven en el dibujo. Tengo que ir a izquierda porque M es más chico que R. Entonces, si está del lado izquierdo. Y acá, como M es más grande, voy al lado derecho. Y acá ya lo encontré. Y fíjense que hice mucho menos pasos que tener que fijarme a través de todo el árbol. Sí. M no es mayor que R. Si no, esto no sería una BB. Empecemos por ahí. Porque si M fuera mayor que R, tendría que estar del lado derecho. Segundo, M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, etc. O sea, viene antes que la R. Así que es más chico. Acá estoy ordenando lexicográficamente. Sí. Veámoslo. O sea, supongamos que quiero buscar la W, porque pintó. La W es más chica o más grande que K. Más grande. ¿Es más grande o más chica que es más grande? ¿Es más chica o más grande que Z? Es más chica. Nos vamos a la izquierda, no hay nada. Si nos caímos del árbol significa que no está. Sí. No, un número con nil no. Pero vos podés fijarte si estás en el nodo nil. Si estás en el nodo nil significa, ok, si estoy parado en la nada, que es siempre el caso base de ejercicios con árboles, que es si estoy parado en nil, ese es el caso base que siempre tiene que estar. ¿Sí? Más allá de si después se puede implementar de otra forma, así que sé yo. Pero esa es esencialmente la idea. Y es muy parecido realmente a búsqueda binaria, porque fíjense que si está, me voy para una mitad u otra en función de si es más grande o más chico que el elemento en el que estoy. ¿Sí? Bueno, en inglés este árbol se llama Binary Search Tree. O sea, árbol de búsqueda binaria. Los tipos que lo tradujeron dijeron árbol binario de búsqueda. Y es como, ok, es un árbol binario y es de búsqueda, pero lo otro es mejor. O sea, árbol de búsqueda binaria habría sido un poco más obvio. Pero bueno, en retrospectiva por lo menos no me spoilea lo que vamos a ver. Sí. Exactamente. O sea, vamos a trabajar con comparables, pero lo que nosotros vamos a terminar implementando, de vuelta esto lo van a ver en la práctica, es que el árbol, no vamos a trabajar con esos mayores y menores, porque eso nos limitaría mucho el tipo de datos, porque por mala suerte, las cosas que sean ordenables en Go son muy limitadas y no nos dejarían agregar más cosas. Entonces, lo que podemos hacer es guardar, cuando creamos nuestro árbol, es pasarle una función que me permita comparar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Cuando creemos nuestro árbol, le vamos a decir, che, me vas a tener que comparar así. ¿Cómo funciona esa función de comparación? Después lo ven en la práctica. Sí, no voy a afanarme de ahí. Incluso probablemente lo vean. No. Entonces, nos vamos a asegurar de que esa función obviamente nos diga para dónde tiene que ir y eso ya nos genera un montón de flexibilidad. En el hash no tenemos una necesidad de poder decir, bueno, esto es mayor, menor, lo que sea, porque total el hash no ordena. Pero como esta estructura sí nos permite, nosotros tal vez podemos querer que nos ordene de formas diferentes. Por ejemplo, está el ejercicio este de las, no me acuerdo, el de las versiones o lo de las IPs o lo que fuere, que se ordena por radix o todo lo que fuere. Y uno puede decir, che, yo quiero tener un árbol con esas cosas y quiero que me ordenes de esta forma. Y lo que puedo hacer es que la función de comparación me parta esto en distintos campos y me los compare. O sea, los pase enteros y los compare. O sea, pueden hacerse un montón de cosas con eso. Entonces, el árbol lo va a ordenar de forma correcta. Fíjense que uno puede decir, bueno, está bien, pero si esto ordena tan feliz y después lo puedo recorrer, porque yo hago el in-order y me lo recorro ordenado, porque ¿esto significa que podemos ordenar menos que ODN? Perdón, que menos que ODN log n. La respuesta es que no, porque esto compara. ¿Sí? O sea, literalmente va a usar una función que va a fijar si tengo que ir izquierda o derecha y está comparando. Así que esto no va a ser mejor que hacer cosas en ODN log n. O sea, no es que puedo decir, guardo las cosas en el árbol, después lo recorro y me salió lineal. Vamos a ver que a cambio de tener este orden, que es lo que estamos pidiendo, nos va a salir más caro las primitivas de guardar, etcétera, que en el hash son todas de tiempo constante. O sea, no podemos decir, bueno, tengo todas las ventajas del hash y aparte ordenar y listo. No, o sea, para eso no habríamos dado el hash. O sea, en este caso tenemos ventajas y desventajas. Entonces, ya les explicamos cómo
guardar. Perdón, cómo buscar. Ahora vamos a ver cómo guardar. ¿Sí? Y no hay casos demasiado raros o bordes o cosas por el estilo. La realidad es que en un árbol binario de búsqueda siempre vamos a guardar una nueva hoja. Eso es lo que siempre va a pasar. Por ejemplo, díganme ustedes cualquier letra que por supuesto no esté acá. O sea, si me dicen una que está acá, la vamos a buscar, la vamos a encontrar y vamos a decir, bueno, reemplazo el dato. Así que díganme nada más una que no esté. Cualquiera. Escuché por ahí S y... La Q es una cagada para dibujar cuando tengo todo lleno de redondeles. H, listo. S y H. Vamos a ver si nos quedan. Entonces vamos a guardar la S y la H. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, así como pasa en hash, que la lógica de búsqueda se aplica en todos lados, la lógica de búsqueda se va a aplicar acá también, en las 4 primitivas principales. Entonces, voy a fijar, ok, lo primero que tengo que hacer es buscar, dónde, ya sea si está para reemplazar el dato o si no está, dónde debería ir. Porque justamente, si yo replico la lógica de búsqueda para saber dónde tiene que ir, después cuando lo busque, lo voy a encontrar. Es medio esa la idea. Entonces, S, ¿es más grande o más chico que K? Más grande, ok. ¿Es más grande o más chico que R? Más grande, ok. ¿Es más grande o más chico que Z? Más chico, ok, va acá. Bueno, como acá no hay nada, va acá. Tuki. Listo. Perdonen que me quedó medio comprimido, pero bueno. Quedó. O sea, está a izquierda de Z. Fíjense que si yo ahora lo buscara, haría ese mismo recorrido de acá, R, Z, S. Ok, ahora vamos a guardar nuestra H. ¿Es más grande o más chico que K? Más chico. ¿Más grande o más chico que F? Más grande. ¿Más grande o más chico que G? Más grande. ¿Sí? O sea, viene G, H. A veces una letra me lo tengo que repetir, pero... Entonces va acá porque no hay nada acá. ¿Y está bien? No. G, H, I, J, K. Estamos bien. Me asustaste. Sí, me pasa con J y K, ¿cuál venía después? Siempre el chiste es acordarse I, J, K por cosas, por cómo son los índices en matrices y esas cosas. Veamos. Guardamos la B. B larga, asumo. Vamos a la izquierda porque es más chico. Vamos a la izquierda porque es más chico. Vamos a la izquierda porque la B es más chica que la D. Y ahora vamos a la derecha. Y acá guardamos, digamos. ¿Sí? Porque si no D no sería árbol binario de búsqueda. Lo borro nada más porque... No. Con el guardar no. Ajá. Ajá. Por eso dije con el guardar no va a pasar. Pero con el borrar sí. Ok, ¿ya se entendió? O sea, fíjense que el guardar es parecido a los pasos intermedios de Quicksort. Porque Quicksort lo que hace es decir, ok, esto es más grande, lo mando a la izquierda, a los menores. Esto es más chico, obviamente lo aplica a más niveles, ¿no? Por eso esta estructura de datos es la estructura de datos de división y conquista. Es así, ya, literalmente. Por eso hubo un momento en el que se había planteado, no, tal vez división y conquista debería verse en la materia que sigue, como técnica de diseño, como una cuestión algorítmica. Yo dije, ajá, sí, ¿y cómo explico árboles sin eso? Y ahí me dijeron, estarías teniendo un buen punto. Después se puede dar a división y conquista avanzado en otra materia, que eso sucede, pero no podemos no dar lo que ya damos, porque si no, ¿cómo mierda te les explico esto? Y la estructura que sigue. Entonces, B iría a la derecha de A, sí. Pregunta, ¿cuánto me costó antes buscar? Suponiendo que tenemos n claves y por ende n nodos en mi árbol. Suponiendo que el árbol esté bastante piola así como dibujadito, es log n, porque depende de la altura de este árbol. ¿Sí? Porque fíjense que hago lo mismo que búsqueda binaria, ¿sí? Porque yo voy a hacer... ¿sí? Ay, Dios, estoy escribiendo. Esto va a ser t de n igual a... Tengo un solo llamado recursivo por la mitad del tamaño, o sea, voy a izquierda o voy a derecha. Y todo lo demás son comparaciones y cosas simples o de uno. Y esto es búsqueda binaria, literalmente, o sea, la misma complejidad.
¿Sí? Entonces, uy, Dios. Mira un poquito de onda, Paint. Ok. Y guardar también, porque fíjense que guardar es básicamente la parte de la búsqueda de dónde tengo que ir y después crearme un nodo nuevo, que eso es algo de uno, ponerle clavecitas y cosas por el estilo, son todas cosas constantes. O sea, es básicamente, llamo a la cosa de búsqueda y después simplemente opero, ya sea reemplazar un dato, crear un nuevo nodo, etc. ¿Sí? No me va a cambiar. Entonces, eso también va a ser logarítmico. Ya fíjense que eso es peor que cómo funciona el hash. A cambio tenemos esto ordenado. Fíjense que esta forma de insertar es justamente la que nos permite mantener esto ordenado. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es borrar el pre-post para tener el in-order más a mano. Me lo dejo. Ahí está. Listo. Eso no lo puedo hacer en el pizarrón. Entonces, tengo el in-order ahí, ahora vamos a ver por qué. Porque ahora vamos a buscar borrar. Y así como les dije, en el guardar no hay casos raros, no importa lo que pase, porque yo siempre voy a guardar nuevas hojas, cuando guardo algo no. En el borrar tengo 3 casos. Caso número 1, quiero borrar algo que no tiene hijos. Caso número 2, quiero borrar algo que tiene un solo hijo. Creo que ya se me deben imaginar cuál es el tercer caso. Es que tiene 2 hijos, ¿sí? Entonces vamos a ir caso por caso viendo qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. ¿Sí? Caso número 1. O sea, borramos cuando no hay hijos. Bueno, vamos a llamarlo caso 0 para que sea 0 hijos, 1 hijo y 2 hijos. Y enumeramos como informáticos de bien. Entonces, voy a usar naranja para cambiar de color. Ok. Así, si esto se ve. Sí, se ve. Ok. Díganme ustedes cualquiera que vean que tiene 0 hijos. Ok, muchos dijeron nada, ya está. Ok, primero lo que vamos a hacer es buscarlo. Y lo vamos a encontrar. ¿Sí? O sea, vamos a izquierda, 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 izquierda. ¿Sí? Y lo encontramos. Ok, buenísimo. Lo encontramos y decimos, bueno, chao, nos vimos. ¿Qué sucede? No puedo decir simplemente, o sea, ¿cómo hago para decirle chao? En C tal vez había una forma de querer decirle, bueno, liberás el vagoncito este, el nodito este. Acá ni siquiera tenemos eso que hacer. Pero si yo no hago... ¿Cómo? Bien, tenemos que borrar esto. ¿Sí? Tenemos que hacerlo para que el árbol me quede en estado correcto. Entonces, le tengo que decir al padre, básicamente... no quería decirlo así, pero es medio así. No, esto se va a poner más sanguinario, esto se va a poner más triste. Básicamente sí, hacemos que el nodo padre justamente apunte a nulo y ya está. ¿Sí? O sea, que es básicamente el estado original que tenía cuando lo creamos, por ejemplo, AD. ¿Sí? Con eso, chao. Acá en los iteradores no van a borrar nada porque no puede, o sea, imagínate que no puedo decirle a Bárbara, ok, borrarme acá en el medio, porque podés romper todo de carajo. O tenés que llamar a borrar. Entonces no tiene ni... Si la primitiva de borrar lo único que hace es llamar a la de borrar del iterador, llama a la de borrar del ABB, como que mucho sentido no tiene. Entonces por eso no tiene esa... Y además porque si no ya no puedes iterar. Además. Justamente porque estás modificando al árbol con la primitiva del árbol que después ya reestructura todo. Entonces acá el iterador no va a tener los borrar, como tampoco lo tenía en el hash. No podemos insertar cosas en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, ok. Ahora, ¿se entendió esto? Esto pasa lo mismo, no importa cuál sea el padre. Simplemente hacemos chao fetito. O sea, chao, se murió el ingeniero. Entonces, volvemos a tener a A, llamo una ouija ahí, apareció A, nada más para que me quede más completito el árbol. Ok, ahora
Eso fue para cualquier caso en el que haya un solo hijo. Perdón, ningún hijo, ¿sí? Ahora, dígame alguno que tenga un solo hijo. Ok, escuché muchas Gs. Ok, ahora obviamente vamos a aplicar la misma lógica. Vamos a buscar a G. K es más chico, vamos a F, vamos a más grande, lo encontramos, ¿sí? Entonces, encontramos a G. Esta es la nueva víctima. ¿Qué pasa? Yo no puedo simplemente decir, bueno, esto ya está, porque perdimos H en el camino. Y es un poco, imagínense que viene Bárbara y me dice, borrame G. Bueno, y de paso te borré H. O sea, yo me imagino a Bárbara diciéndole, mira, te voy a dejar replantearte lo que me acabas de decir. O mejor renuncia vos porque queda muy feo el que en SB que te digan que te echaron. O sea, Buffy. Imagínense que van a ustedes a sacar plata de la cuenta bancaria y dicen, de paso te desconté unas 50 lucas extra. ¿Qué? Imagínate que quedaste en negativo. Pero yo vine a buscar 100 pesos. Bueno, pero bueno, justo había un árbol y ese árbol tenía colgado un subárbol de, no sé, de deuda. Y es como, bueno, y te cabió. No. Y andar reclamando. Bueno, ¿qué se imaginan que va a tener que pasar acá? Básicamente tenemos que hacer que el abuelo se haga cargo del nieto. Y es tan literal como puede ser. Y puede sonar tan mal como quieran. O sea, básicamente tenemos que hacer. O sea, no. A ver, lo voy a mover porque esto no es lo que sucede. Porque no puedo apretar suprimir porque no es lo que pasa. Entonces lo que yo voy a hacer es. Chao. Exactamente. ¿Cómo? Sí. Igualmente, esto sería lo mismo que nosotros tendríamos que hacer si, por ejemplo, estuviéramos en C, sería lo mismo. Pero tendríamos que hacer, además, decir, libérate. Sería la forma explícita. ¿Sí? Entonces después, bueno, el lenguaje y el recolector de basura más que el lenguaje va a ser esto, ¿sí? En la eventualidad. ¿Sí? Y con eso ya está. Obviamente H quedó más arriba, o sea, yo lo dejo ahí dibujado, pero en niveles quedó más arriba. Fíjense que, por supuesto, H tiene que quedar del mismo lado que estaba G. No puedo ahora de repente, supónganse que F no tuviera hijo izquierdo. ¿Sí? Supónganse que esta parte de acá no existe. No es que puede quedar H del lado izquierdo, porque me rompes la propiedad de bebé y como que no deja de funcionar todo. La propiedad de bebé es sagrada para la bebé, lo cual me parece medio obvio, pero... entonces, siempre H va a quedar entonces del lado derecho porque G estaba del lado derecho. Y eso va a mantener como... A ver, como H ya de por sí estaba del lado derecho de F, o sea, en relación, ponerlo más arriba no va a cambiar la relación de orden, y eso está bien, y eso va a seguir cumpliendo la propiedad. Sí. Yo acá no volví a guardar nada, no, y no conviene esto tampoco. Sí. Sí, porque fíjate, si yo hago esto y después, obviamente esto me tengo que guardar variables y cosas por el estilo para no cagarla, ¿no? Pero, y hago esto, ya está. O sea, lo otro lo dejé igual, como no lo toco. Y ahí ya está. Y eso funciona. Sí, ahora vamos. No, es lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Lo estoy dejando así poblado, o sea, para volver atrás para que tenga mucho sentido. Entonces, ok, ya vimos el caso con 0 hijos. Es simplemente decirle al padre, cabió. Un hijo, decirle al abuelo, ya hacete cargo del nieto. Ok. Ahora nos falta el caso con 2 hijos. Díganme alguno que vean con 2 hijos. Vamos a ver los dos, F y K, ¿sí? Porque K tiene sentido que lo vemos, es un caso particular que es la raíz, lo charlamos, pero primero vemos F que es un poquito más simple. Ok, tenemos F. Vamos a ver F, R y K para discutirlos porque obviamente este es el caso más complicado y más interesante también al mismo tiempo. Ok, ¿qué sucede? Yo no puedo decir, listo, ya está, cabió. No, porque si hago esto, no puedo decirle, bueno, K, hacete cargo
¿De quién se hace cargo? ¿De D o de G? ¿Cómo se hace cargo de los dos? El árbol es binario, no puede tener 3 hijos. El mayor de los dos es obvio que es G. Ajá, sí, pero acá lo están viendo adrede porque G no tiene hijo izquierdo. Pero si G tuviera hijo izquierdo, mandar a guardar a todos de vuelta es una cagada porque vimos que guardar es log n. Y si por un borrar tenés que hacer potencialmente n veces log n, un borrar te puede potencialmente costar o de n log n. Y queremos que nos cueste log n. ¿Sí? En los otros dos casos vimos que nos costaba log n porque en realidad era la parte de buscar y mover referencias, nada más. Sí, eso no lo dije antes, pero sí. No podés. O sea, entiendo, obvio, eso parece fácil acá, pero programáticamente eso además no necesariamente va a funcionar siempre. Un segundo, sí, ahí. El problema ahí es que acá las cosas no son o de uno y al seguir agregando borrados, que además no te dejan muy en claro, ¿borrado de qué? Borrado sería te tendrías que quedar con esa clave que antes estaba. Y no podés, acá a diferencia de la discusión que tuvimos antes de si se pueden reutilizar los borrados o no, acá la respuesta es seguro que no. ¿Sí? Volver eso, un árbol, que es básicamente guardarlos en todo uno, implica hacer operaciones por cada uno log n. Sí, pero porque el G justo no tiene hijo izquierdo. Te agrego un hijo izquierdo y ya no te queda joya. ¿Cómo? Ok, va agarrando un poco de forma. Igual no, la respuesta es no, pero está mejor pensado eso. Sí. Lo mismo, primero, si vos le agregás estados de borrados, primero estás agregando cosas estás agregando un nivel al árbol. En cuanto yo empiece a borrar más cosas, se empieza a agrandar bastante la estructura esta y no conviene, porque ya dijimos que esto no es O de 1, es log n. Entonces, es n con n la cantidad de nodos. ¿Sí? Entonces, esa forma es un hack que en realidad no necesitamos, porque ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, que además tendríamos el problema de, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a borrar cosas en el medio? Que voy a tener que asegurarme de que todo se mantenga en estado. Y no conviene. ¿Qué pasa si después vuelvo a guardar la misma clave? Es como... Yo les digo, esa forma no conviene además porque nos llenamos de nodos borrados que no sirven. No digo que eso... A ver, ese tipo de cosas se llegan a implementar para algún tipo de estructura, sí. Para esta no, porque no es necesario, sí. Pero la historial de la familia de F podría ser n y ahí no sé, o sea, es lo mismo. Sí, es como decir, me guardo un hash adentro, o me guardo un árbol adentro del otro árbol y es como, tenés que construir ese árbol, no es gratis, sí. Ok, eso podría llegar a funcionar, pero vamos a tratar de pensar un poquito más general. Estás bien. Vamos a pensar un poquito más en general. El problema acá es que no puedo simplemente ir y meter un nodo así como viene. ¿Sí? No va a funcionar. Tu idea está bastante bien, pero tiene un pequeño problema que es que me aumenta mucho la altura del árbol. Porque es agarrar todo este subárbol y meterlo por acá. Y este subárbol puede ser bastante alto. Y el problema es que la altura del árbol es lo que me define cómo son las búsquedas. ¿Sí? No estás mal, porque vamos a hacer algo parecido a eso. ¿Qué es lo siguiente? No voy a borrar este nodo. Bárbara me dice, borrame F. No me está diciendo, borrame el nodo donde está F. Porque si me dice eso, yo le voy a decir, Bárbara, vos no sabés ni de nodos. Va a decir, tenés razón, no estamos teniendo esta conversación. Entonces, Bárbara no sabe de nodos y no tiene por qué decir, bueno, porque Bárbara me diga que borra F, tengo que borrar el nodo de la F. En ningún lado está escrito eso. Entonces, no tengo por qué hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es borrar a F. Entonces, ¿qué podemos hacer? Más que el dato, o sea, sí, por supuesto el dato también, pero la clave. Lo que vamos a hacer es decir, voy a borrar otro. Vamos a hacer un truco de magia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a borrar, voy a borrar otro nodo y voy a reemplazar su clave acá con esa clave. Sí.
Acá estoy solamente viendo las claves. Si acá yo ordeno por clave. La clave es lo que me dice. Así como en el hash lo que me importaba la clave, el dato puede ser cualquier cosa. Acá me importa la clave. Ordeno por la clave. Por eso está ordenado. ¿Esto es un diccionario? Sí. Sí, o sea, no estoy dibujando los datos porque no son, porque puedo guardar, no sé, elefantes, no importa, de distinto color. Sí. Sí, es otra implementación de diccionario que, a diferencia del hash, esto no va a ser O de 1, pero a cambio está ordenado. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a buscar ahora es un reemplazante para f. Quiero que sea un reemplazante fácil que me deje la estructura de forma correcta. O sea, yo quiero borrar acá este nodo en el medio que tiene 2 hijos, me rompe todo, es una cagada, no lo hagamos. Lo que sí puedo hacer de forma sencilla es decir, este nodo lo dejo, solamente le piso lo que sea que tenía antes, clave y dato. A cambio, obviamente, no puedo repetir cosas, no voy a sacar. Entonces, yo tengo que sacar a alguien más que me sirva como reemplazante de f. La pregunta es, ¿quién puede ser reemplazante de f? ¿E o G? Ok, E conviene porque no tiene hijos, pero no, o sea, hablemos de forma general. E podría ser una alternativa. ¿Por qué E es una alternativa? No, o sea, no es porque es una hoja, porque si yo te digo A no es alternativa. Bien, porque justamente, si yo pongo AE, se va a asegurar que es mayor que lo que es D y A, eso es cierto, y es más chico que G y H. ¿Sí? Eso es cierto. ¿Hay otra alternativa? No, ya lo dijimos. G sí. G también, porque G va a ser más grande que lo D, A y E y más chico que H. O sea, eso ya está. Ok. Fíjense que siempre cuando hagamos esto, estamos hablando de un caso relativamente sencillo. Veamos en K. Olvidémonos que justo es la raíz, qué sé yo, porque vamos a ver que no nos va a cambiar gran cosa. ¿Quién puede ser reemplazante de K? D es un mal reemplazo porque... Ok, L podría ser, a ver, veamos. O sea, veamos básicamente. Yo H lo puedo poner ahí arriba y no me jode porque es más grande que los que están allá. Y si pongo a L, está bien también porque también ya era más grande. Poquito. Ahora vamos a ver. O sea, primero tenemos que ver qué características tiene. Veamos acá abajo. ¿Sí? Para esto me guardé el inorder acá a mano. Si yo quiero borrar de vuelta a F, ¿quiénes pueden ser los reemplazantes de tal manera que, a ver, seamos honestos, lo que yo quiero mantener acá es el inorder? ¿Cuál es el que, si yo lo borro y le pongo acá un elemento, no tengo que reubicar nada? E o G. Ahí voy. O sea, ¿por qué? Porque si yo voy y digo, bueno, chau F y pongo esto acá, no me cambia nada el inorder. Lo mismo si hago esto de acá. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá no está la H porque la agregamos después, ¿sí? Pero supónganse que acá está la H, ¿sí? Y la S está por acá, ¿sí? Fíjense que lo mismo pasa con K. ¿Quiénes son los posibles reemplazantes que no me rompen el inorder y por eso no tengo que hacer nada raro? Son el que está inmediatamente antes y el inmediatamente después. ¿Sí? Sí. Exactamente. O sea, básicamente el que seguro del lado derecho, para ustedes, el que seguro del lado derecho es un potencial candidato, es el más chico. Porque el más chico me va a asegurar que está bien ponerlo ahí y que sea más chico que todos los que queden a la derecha, porque ya era el más chico. ¿Sí? Y el más grande del lado izquierdo es el que también puede ser un buen reemplazante. Si estoy diciendo más grande y más chico, ¿no? ¿Dónde están? ¿Sí? El más grande también es un potencial candidato, porque si yo lo pongo acá, me asegura ser más grande que todos los que quedan a la izquierda. Al mismo tiempo, el más grande que está a la izquierda es sí o sí más chico que todos los que ya estaban a la derecha. Por las características del árbol, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer? Sí. No me importan cómo queden. No, porque a mí lo que me importa de la característica del árbol es que se cumpla la propiedad de bebé, que por necesidad me cumple que el inorder se mantenga ordenado.
es que, a ver, podemos recorrer, vamos a ver cómo se implementan los iteradores pre-order, in-order, externos, internos, etc. El que ustedes van a implementar es in-order, porque es el que tiene más sentido, porque me permite... El pre-order tiene sentido si después quiero reconstruir el árbol, pero eso lo podemos hacer con un iterador interno al final del día. Sí. No, lo que vamos a hacer es, no vamos a borrar a F. Lo que vamos a hacer es decir, Bárbara viene y me dice, ABB borrar DF. Buenísimo. F lo encuentro, ok, tiene 2 hijos, minga. Voy a buscar cuál es el reemplazante, no sé, supongamos, voy a decir E, para decir un caso. Listo. Ahora vemos cómo lo buscamos. Lo que voy a hacer es decir, ABB borrar de E. Y entonces el ABB borrar va a ser esto. Tuki, chao. Chao. Y yo acá, muy inteligentemente, me guardé la clave que llamé para borrar, obviamente. Tengo la referencia. Y hago esto. No, obviamente no así, Acá piso con una E y el dato, que el mismo borrar me lo devuelve, o lo puedo haberme quedado cuando me quedé también con quién era el reemplazante, ya está. Lo pongo acá también, ¿sí? No olvidarse del dato, porque si no van a fallar las pruebas, ¿sí? Y obviamente esto ya no está. Y listo. Lo mismo pasaría, ahí voy, si yo, en vez de haber borrado a E, hubiese decidido borrar a G. La única diferencia es que cuando hago ABB borrar de G, va a ser el borrado de un caso de un nodo con un hijo, ¿sí? Pregunta, ¿puede pasar que buscando el reemplazante, ese reemplazante que yo encontré, tenga 2 hijos? No. Ahora vamos a ver. Primero veamos. ¿Cómo? No sería el correcto, en realidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar el reemplazante? A ver, si yo estoy en este árbol, ¿quién es el más grande? ¿Hacia dónde tengo que ir para encontrar el más grande? O sea, si yo... ¿Cómo? Todo a la derecha. O sea, nosotros sabemos que acá va a estar Boquita. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos todo a la derecha y está Boquita. También podemos decir que bueno, puede venir un tipo con pelo así zafarranchando diciendo que lo máximo siempre está a la derecha. Y después puede venir alguien a decir que todo lo mejor siempre estuvo a la izquierda y cosas por el estilo y decir, bueno, ¿sí? Y lo mínimo va a estar siempre a la izquierda, todo a la izquierda. Entonces, si yo quiero el más grande del... Bueno, no me deja borrar a Boquita. Es demasiado grande. Bueno, entonces, si yo ahora, quiero buscar estos posibles 2 reemplazantes, o sea, ustedes no van a buscar los 2 reemplazantes, no tiene sentido, van a elegir una de las 2, van a buscar, ¿sí? Pero lo que importa es, si yo estoy acá y quiero obtener el más grande del lado izquierdo, ¿cómo hago? A la izquierda y todo a la derecha. Y esto sigue para hasta donde llegue. ¿Sí? El más grande del lado izquierdo. Sí, con respecto a F. Sí, porque es F al que quiero borrar. Y si quiero buscar el más chico del lado derecho, acá y para allá. ¿Sí? Obviamente hasta que a izquierda no tenga nada. Cuando a izquierda no tengo nada, ahí paro. Que en el caso de G es inmediato. ¿Sí? A izquierda no tengo nada. Ok. Fíjense que en K, por ejemplo, voy acá y todo para allá. Y me encuentro con H. Y en el caso de este lado, vamos a ir hasta acá y llegamos hasta L. Y listo, ese es el reemplazante. ¿Sí? En cualquiera de los 2 casos, simplemente, ok, obtengo cuál es el reemplazante, llamo al borrar, háganme caso con esto. Cuando a mí me explicaron hace ya muchos años el árbol, no me dijeron de hacer este truquito de borro en realidad el reemplazante, llamando a ABB borrar. Y me volví pelotudo hasta que de repente en un momento dije, che, acá creo que se simplifica de esta otra forma. Y al final era como, sí, pelotudo era lo que pretendíamos. Y era como, bueno, tuve como 2 semanas tratando de entender. No sé, creo que, no sé, teníamos código. El código de mi ABB es una cosa tan fea que no sé cómo me lo probaron.
en retrospectiva, no fue culpa mía, no me explicaron que se hace así. Así que yo se los estoy explicando, por favor, háganme caso, porque las otras variaciones para hacer esto son un tiro en el pie. No sea aposta. Si ustedes se mantienen con este truco de decir, che, yo borro al reemplazante en realidad, ¿sí? Van a ver, algo que van a escuchar, el árbol siendo la estructura más difícil de cuatrimestre. Yo no estoy de acuerdo, para mí la lista es más difícil, esto en realidad es polémico, para mí la lista es más difícil por la cantidad de casos borde que tiene y por el momento de cuatrimestre que los agarra. El árbol recién van a tener que empezar a planeárselos el lunes, si no me equivoco, ¿sí? Después de que vean la práctica, qué sé yo. Si bien parecen que son pocas semanas, son un par de semanas ya de cuatrimestre y en estos momentos el crecimiento de conocimiento es bastante acelerado. El ABB no debería resultar demasiado difícil hasta el ABB borrar. O sea, el borrar del ABB no es fácil, no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto. Una vez me pasó que dando esto, a la clase siguiente vino un alumno y me dijo, Martín, el borrar era una pelotudez, lo hice así nomás, qué sé yo, y anduvo. Buenísimo, explícame cómo hiciste para no tener que hacer el quilombo de tener que buscar un reemplazante, qué sé yo. Dice, sí, después te lo paso. Vino a la clase siguiente, se lo pregunté honestamente, porque si tenía una forma que había encontrado, buenísimo, y lo explico así de esa forma. Vino a la siguiente clase y me dijo, no, se me llenó de... No conocen ustedes, pero se me llenó de segmentation fault. Excedía null todo el tiempo. O sea, claro, si no te fijas eso, obviamente va a funcionar, comillas. En cuanto empezó a probar algo, no la anduvo, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es, no se tienen como, sí, esto sale al toque. Si ustedes siguen esto que les estoy diciendo de borrar el reemplazante, no les va a ser difícil. Ahora, que se van a comer acceder a un puntero que no deberían haber accedido, se lo van a comer, acéptenlo, va a pasar, les pasa a todos, ¿sí? Y está bien, o sea, en algún momento van a acceder y les va a decir go, che, estás accediendo a null. Bueno, a nil. Bueno, nadie pasa. Tienen el debugger, debuguenlo. Pero otras implementaciones que pueden ser, bueno, me muevo este nodo de acá hasta acá y me reemplazo y qué sé yo, y así terminan con referencias donde un nodo se referencia a sí mismo, eso es mucho más probable. Mi recomendación, no muevan nodos del lugar. Simplemente hagan esto de borran el reemplazante, qué sé yo, les aseguro, en serio, les va a ser mucho más fácil la vida. Sí. Si necesitas que las claves estén ordenadas. Para cualquier cosa donde quieras que estén ordenadas. Incluso esta estructura nos permite iterar por rangos. Pero hay varias problemáticas donde vos necesitas que las cosas estén ordenadas. O donde, imagínate que si no, vos pensás que yo acá puedo seguir agregando cosas en el medio porque uno podría decir, bueno, Martín, pero me cuesta ODN, podría ordenar aparte. Pero ¿qué pasa si vos querés ir constantemente tener cosas ordenadas y al mismo tiempo querer guardar cosas nuevas? Si vos lo mantenés, por ejemplo, en un arreglo, eso te sería lineal, acá es logarítmico, ¿sí? Entonces, te tendría que ir con una consigna de TP, básicamente, para hacerlo así, pero, por ejemplo, hemos tenido con cosas con IPs, donde tenían que mostrar y hacer cosas, e iterar en orden, o iterar por rangos ordenado, ¿sí? Entonces, el inorder acá, con un poco de modificaciones, un poco de apiole, podemos iterar de un rango cualquiera y va a funcionar bien. Y eso es lo que tiene. Sí, obviamente no es el TDA más usado. Sí. Sí, pero el anterior es buscarlo de esta forma. O sea, el anterior o el siguiente. Ustedes elijan cualquiera de las dos. Mi recomendación, no elijan al azar, elijan siempre el mismo, porque si no les va a ser muy complicado de debuguear, ¿sí? Cuando tengan un problema. Y digo cuando, no sí, porque van a tener algún problema. O sea, abracemos que no... ¿Eh? Bien. No, o sea, en este caso se los estoy diciendo. Las otras cosas, si les resulta, aunque hasta ahora hayan codeado con los ojos vendados, así, y les pasaba, el corrector le decía, ¿todo bien? No le pasó a nadie nunca, ¿eh? No me pasó a mí, no le pasó a nadie. Pero supónganse que son el elegido, o sea, con el ABB borrar también. O sea, tiene
De vuelta, esto no es para infundirles miedo, esto es para que digan, tengan cuidado cuando estén codiando la de borrar, porque bueno, al ser todo esto recursivo, debuguearlo es un poco más complicado y que ahí siempre recuerden, los debuggers, por suerte, a la izquierda pueden ver lo que sería el stack, los llamados recursivos. Esa es una ventaja que están teniendo ustedes con respecto a otros cuatrimestres donde anda a hacer eso con C y GCC y qué sé yo. Sí. Sí, o sea, el nodo de F no lo borras. Obviamente el dato que vas a terminar devolviendo es el dato de F, porque en ese nodo va a quedar el dato de, que es el que corresponde, ¿sí? Entonces, déjenme ver si tengo algo más para mencionar con respecto a esto, porque, bueno, el borrar, gente, por favor, el borrar también es logarítmico, porque primero, buscar el elemento lo encuentro. Si es un caso de 0, un hijo, ahí se terminó la historia, porque es simplemente hacer una corrección de algunos punteros, ¿sí? Ahora, si estoy borrando con 2 hijos también, porque después buscar el reemplazante, como mucho va a llegar, o sea, empiezo a buscar el reemplazante desde F y va a seguir hasta abajo de todo, que en el peor de los casos es la altura del árbol, ¿sí? Entonces, aunque llegue hasta abajo de todo, en total todo termina siendo logarítmico. Aunque yo después llamo a borrar, porque a borrar de vuelta es logarítmico, le sumo nada más. Y como dijimos antes, si yo borro al reemplazante, el reemplazante nunca tiene 2 hijos. Nunca. ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo que, por ejemplo, estoy buscando el más derecho del lado izquierdo, nunca puede tener hijo derecho, porque si tuviera hijo derecho no era el más derecho. En cambio, si estoy buscando el más izquierdo del lado derecho, es lo mismo. No puede tener hijo izquierdo. ¿Puede tener hijo derecho? Sí. Fíjense que en este caso, el reemplazante de F para el lado izquierdo era G, que tiene un hijo derecho, pero no tiene izquierdo. Nunca va a tener izquierdo porque justamente en ese caso no habríamos parado. ¿Sí? Eso como detalle. Entonces no tienen que pensar, no, bueno, pero esto me va a llamar de vuelta al borrar con 2. No va a pasar. Entonces, bueno, todo eso logarítmico, todas las cosas acá van a ser básicamente logarítmicas, las 4 primitivas principales, eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Lo que mencionaba Nicolás antes, que es que, che, pero para un segundo, ¿esto no te podría llegar a quedar así, depende cómo lo guardo? Sí, vos. Yo acá esto me podría quedar así como una cosa así toda. ¿Cuándo podría pasarme eso? Claro, si guardo todo ordenado, si yo guardo A, B, C, D, F, G así, me va a quedar como una lista complicada. Exactamente. Como inserta como Quicksort, tiene el mismo peor caso que Quicksort. E incluso todas las otras variaciones donde, bueno, che, pero mayor, menor, si hago un zigzag y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, vamos a la próxima clase. ¿Cómo podríamos resolver eso? Que no es lo que... El problema es cuando está muy ordenada la entrada, ¿sí? O tiene un patrón excesivamente. Que no es lo usual. No es lo que nosotros les vamos a pedir que implementen, pero lo vamos a ver la clase que viene. Cómo se resolvería. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, aprovecho y les menciono algunas cosas de implementación. Así como les decimos en el hash, las 4 primitivas principales tienen la misma lógica de búsqueda, acá también. Pero en el hash suele ser bastante más fácil de tener esa única función que me sirve para todo. Porque en el cerrado, bueno, me devuelve el índice, en el que tiene que haya un vacío o en el que esté la clave, en el abierto, en un iterador, qué sé yo. Bueno, todo muy lindo, eso es fácil. Ahora, acá es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque acá no solamente necesitamos el nodo en cuestión me sirve para el pertenece y el obtener, ¿sí? Porque es fácil, si me vuelve un nodo es que pertenece, si no, es que no, básicamente. O sea, cuando me pase es que no. Ahora, para el borrar y para el guardar, necesito también información del padre. O sea, necesito saber quién es el padre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo bueno es que en Go es más fácil decirle, gente, hagan una sola función, no hagan una función que busca al padre y una función que busca al hijo. Porque es el mismo código con una pequeña diferencia. Acá es más fácil porque Go les permite directamente devolver 2 cosas. En C había que hacer una cosa medio chancha, que era hacer que las cosas que vuelvan un parámetro y que devuelva un nodo y que aparte modifique un puntero que le pasen por afuera, que qué sé yo, y era una chanchada. O sea, es la cosa que C nos obliga a hacer, no nos queda otra.
La otra opción era hacer, bueno, me creo mi propio struct, que esto me vuelve el struct, no sé qué, bueno, y ahí ya tengo que empezar a pedir memoria y un montón de cosas raras, no sé. ¿Sí? Entonces, la ventaja es que en Go uno directamente te devuelvo una cosa, coma la otra y nos vimos. Así que, si no hacen, o sea, si hacen más de una función, mal. Por más que una busque el nodo y el otro su padre. Eso sería la versión, ok. La versión cinturón blanco es la que me hacen dos funciones y que hacen básicamente lo mismo. Y eso no está bien. Digamos, la versión cinturón verde es esta otra que devuelve las dos cosas. O sea, que busca el nodo y cuando lo encuentra devuelve ese y su padre. Porque yo voy iterando. O sea, es como una versión que decimos, bueno, está bien, esto está bien. ¿Sí? Ahí el único problema que nos va a tener es que me voy a tener que volver a poner los ifs de che, pero este es el hijo izquierdo o el derecho. Porque eso no va. Cuando estemos borrando o guardando, voy a tener que tener ese cuidado. ¿Sí? Ok. Eso es lo aceptable, que está bien y es lo que esperamos. La versión cinturón negro de punteros, es el que ya vio la matrix de cómo funcionan estas cosas, y en vez de devolvernos nodos, nos devuelve flechitas. ¿Qué quiere decir esto? En vez de decir, ok, te devuelvo, quiero borrar a D, y te devuelvo, ok, te devuelvo este nodo y este nodo, te devuelvo esta flecha. Y es como, ¿qué? A ver, esto de acá, esta flechita, en realidad es el campo izquierda, ¿sí?, de este nodo. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente puedo pasar obviamente no es F en serio, o sea, es F para que quede claro en el ejemplito, ¿no? F punto izquierda. ¿Qué va a pasar con eso? Si yo después, supónganse que yo tengo... No es un 8, es una ampersand. Ah, la concha de la lora. Ah, le puse... Ahí tenés, una clave de sol te pongo. Bravo. Bueno, supónganse que pongo esto. Si yo después hago esto de acá, ok. Si yo ahora, por ejemplo, hiciera, no sé, porque quiero borrar a D, ¿sí? Bueno, justo un nodo con dos hijos, la concha de la lora. Bueno, no importa. Lo reemplazo por E. ¿Sí? Supongan que yo hago esto nada más. Automáticamente, yo por hacer esto que acabo de hacer ahí, lo que está pasando o sea, a nivel computadora es esto. Obviamente no sería esta la forma de borrar a D porque D tiene dos hijos, sí, pero sí, básicamente lo que está pasando es esto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, che, la posición de memoria del campo izquierda del struct, ese que es el de la F, bueno, ahora estoy escribiéndole ahí, ahora apuntas a E. E sería el nodo, sería el nodo de la E. ¿Sí? Directamente. Entonces, si E sería un puntero, directamente. No, sería E es el puntero acá, el puntero ahí, porque estos son todos punteros. No puedo poner un struct ahí. Ese tema. O sea, esto de acá es un puntero. Entonces esto es un puntero a un puntero. Entonces yo lo desreferencio, me queda un puntero de vuelta. Tengo que poner un puntero. Un puntero, sí, es el puntero ahí. Es lo que ya de por sí tenemos. Es un puntero al nodo, sí. Es el puntero al nodo, sí. ¿Cómo? No, o sea, ahí me estoy yo acá estoy agarrando. Imagínate que yo haga que F punto izquierda, o sea, te voy a llamar a vos F, punto izquierda es tu brazo izquierdo, y me quedo con la posición de memoria de tu brazo izquierdo. Y ahora hago asterisco, tu brazo izquierdo, igual a es el brazo izquierdo de otra persona. Automáticamente apareció el brazo de otra persona ahí. Que esa persona también puede tener ese mismo brazo izquierdo. ¿Cuál es turbio? Pero saquemos esos detalles.
Porque yo no estoy diciéndole a la otra persona que deje de tener su propio brazo izquierdo. Solamente estoy diciendo, vos ahora te estoy pisando lo que tenías antes y ahora tenés este otro brazo izquierdo. Acá es lo mismo, pero con nodos y un poco menos sanguinario. Y un poco más realista. A F no lo estaba borrando a D. Sí, yo dije borrando a D. Si quisiera borrar a F, al que me voy a tener que colgar es a este. Sí, de vuelta, esto funciona en realidad más para un hijo y 0 hijos. Donde puedo decir, bueno, ahora apunta a tu nieto haciendo esto, o ahora apunta... En el caso de 2 hijos se sigue borrando de la misma forma, que es, yo llamo a borrar al reemplazante y después piso en este nodo, eso no va a cambiar. El tema es que para el guardar y para el borrar, esto lo deja, son 3 líneas de código. El tema es que uno tiene que entender qué mierda está pasando acá, ¿no? Con esto no les estoy diciendo, esperamos esto. Yo les digo, el que más o menos haya estado teniendo la clara con esto, con el tema punteros, si más o menos ya la vaya viendo, bueno, esto les va a dejar mejor el código, ¿sí? Lo que esperamos de base es una funcioncita que nos busque el padre, o sea, el nodo en cuestión y su padre, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar. Esta otra, no necesitamos ni padre, no tenemos que volver a fijarnos izquierda o derecha, obviamente es superadora, no es lo que esperábamos, ¿sí? Obviamente, como todo, siempre tiene... O sea, yo pasé varios cuatrimestres hasta que vi que algún alumno me entregara algo así. Después con el tiempo aparecieron más, porque lo empezamos a explicar un poco más. Así que bueno, como a mí en general en esta teórica me queda un cachito, prefiero usarlo para meterlo acá y no comernos tiempo de la práctica. Si bien esto es claramente muy práctico. Así que bueno, si alguien dice, no entendí qué mierda acaba de pasar, está bien, no pasa nada, pueden hacer la otra versión y está todo bien, en serio. Si alguien dice, no entendí nada, también está bien. Si alguien dice, creo que le entendí, qué sé yo, puedo probar, bueno, prueben. O sea, tranquilamente primero pueden hacer la primera versión. No lo recomiendo demasiado porque van a tener que cambiar varias primitivas. Les va a quedar mejor, ¿sí? Porque van a tener que cambiar 4 primitivas cuando lo hagan. Porque es la lógica que reutilizan todos. Entonces, si cambian esa lógica para que sea diferente, van a tener que cambiar 4 primitivas. Pero bueno, de vuelta, tampoco es que, digo, no, ya está, si lo hacen de una manera, no lo hagan de la otra. Guarden que siempre pueden guardar, pueden mandar a la entrega, si les sale mal, siempre pueden bajarse en la entrega anterior y decir, listo, ya está, tengo la entrega que ya pasó las pruebas. Así que bueno, sí. Sí. No. En este caso se perdió porque... No, o sea, no es la forma de borrar a D porque D tiene 2 hijos, ¿sí? Supongamos que yo quisiera borrar a G, entonces, que tendría más sentido. También, supongamos que quiero guardar C, ¿sí? Quiero guardar C. Lo que voy a hacer es quedarme con esta flecha, que obviamente apunta a nil. Entonces yo después cuando haga esto, directamente puedo hacer nodo crear y toda la pelota, ¿sí? Y automáticamente acá tengo esto. Y no me tengo que fijar, bueno, está bien, pero a izquierda o a derecha lo tengo que meter. Eso es un tema, ¿sí? En el guardar no se ve tanto la ventaja, en el borrar se nota mucho más. En el borrar es como me ahorra un if, no es tan grave tener un if. En el borrar se nota un poco más. De vuelta, es más elegante, pero necesita... O sea, el tema es, la elegancia que se consigue, sí, es mayor, pero uno necesita entender realmente qué mierda está pasando con punteros, porque si no entiende, lo más probable es que después se rompa todo, o sea, no se manden a hacerlo si no lo entienden, porque después el problema es que hay que debuguear ese código y y si no entienden lo que está pasando, ¿cómo mierda lo van a debuguear? Así que bueno, con eso estamos. ¿Y alguien tiene alguna pregunta más? Si no, bueno, corto acá.